Tres nuevas encuestas nos pueden estar diciendo en ese momento cómo va a cambiar el futuro político de Colombia en esa segunda vuelta presidencial que votaremos el próximo domingo. Ya falta menos de una semana para esta elección. ¿Qué nos dicen las encuestas? Hay tres diferentes encuestas, tres diferentes casas encuestadoras para todos los gustos. Dos de ellas casi idénticas. Atlas Intel para la revista Semana, Guarumo para el periódico El Tiempo. 52, casi 53% de intención de voto para el candidato Abelardo del Espriella, 44, llegando a 45% para Iván Cepeda, candidato apoyado por el presidente Gustavo Petro. Una tercera encuesta, esta publicada por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio, 48% de intención de voto para Abelardo del Espriella, 44% para Iván Cepeda. Estas primeras dos encuestas de las que hablamos, Atlas Intel para la revista Semana, Guarumo para el periódico El Tiempo, nos dicen las dos encuestas que Abelardo del Espriella está por lo menos a 6, casi 7 puntos de diferencia de Iván Cepeda en las dos encuestas, muy por encima del margen de error, lo que significa que podría ser un triunfo por encima del 1,5 millones de votos, incluso acercándose a los 2 millones de votos, una diferencia muy grande entre los dos candidatos que cambia lo que en algún momento habíamos pensado que sería una elección muy reñida y apretada que se definiría apenas por unos pocos cientos de miles de votos. Eso además cambia por completo la narrativa del presidente Petro de un posible fraude. Cuando hay una diferencia tan grande entre los dos candidatos, no hay forma de salir a decir que se perdieron algunos votos o que hubo un error fraudulento durante el conteo de los votos de las elecciones. Una diferencia tan grande acaba por completo la narrativa de un fraude electoral. Así que tenemos esas dos encuestas por una parte y una tercera del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio publicada este fin de semana. Estas son las últimas tres encuestas que vamos a ver antes de las elecciones de segunda vuelta. ¿Qué dice esta tercera encuesta del Centro Nacional de Consultoría? Abelardo del Espriella 48% de intención de voto, Iván Cepeda 44%. ¿Qué nos dicen estas tres encuestas? En todos los casos está ganando Abelardo del Espriella, manteniendo el liderazgo de la primera vuelta presidencial, ganando con una diferencia que está por encima del 4%, de modo que es una tendencia que se mantiene. Y eso nos dice tres cosas. Que Abelardo del Espriella logró conseguir los votos de un sector muy importante, de los votantes de centro, de los indecisos, que logró posicionar un mensaje a nivel de diferentes poblaciones del país, de diferentes segmentos de la población del país, y por último, que logró darle un giro a una narrativa de campaña que hasta ahora venía dominada por el presidente Petro y por su candidato Cepeda. Lo cierto es que la próxima semana, a esta hora, ya vamos a saber quién es el nuevo presidente de la República de Colombia para el periodo 2026-2030. Y es un inmenso desorden el que va a encontrar el próximo presidente de Colombia, sea del Espriella o sea Iván Cepeda. El próximo presidente de Colombia va a tener un verdadero dolor de cabeza a la hora de poner la casa en orden. En materia de economía, la economía en los últimos 4 años ha pasado por uno de los momentos más difíciles, con un crecimiento anual que en promedio está alrededor del 2%, un crecimiento muy corto. El último año fue de 2,6%, mientras a la vez el gobierno colombiano se está endeudando con tasas de interés que están por encima del 13% anuales. Crecer al 2,6% anual, como crecimos el año pasado, y endeudarnos a ese ritmo, con ese nivel de tasas de interés, es una fórmula absolutamente desastrosa. Los sectores que más están jalando la generación de empleo en este momento en Colombia incluyen la informalidad y sobre todo el crecimiento del aparato estatal como uno de los principales empleadores de Colombia. La inversión cayó en unos niveles históricos de las últimas 2 décadas, cayó al 16% del total del PIB. Es muy difícil entonces poder pensar en un futuro de prosperidad con una economía que crece a unos niveles tan cortos y que además empiezan a contraer esos sectores tan importantes como la inversión. Y dentro de esto, sectores como por ejemplo la vivienda, que atraviesa uno de los momentos más graves de toda la historia del país. Otro de los campos donde el próximo gobierno encontrará un verdadero dolor de cabeza y tendrá que resolver una de las mayores crisis del país será el de la seguridad y el orden público, porque se estima, según diferentes cuentas que han hecho organizaciones y estudios que medios de comunicación de Colombia han conocido,
Los grupos armados ilegales en el país han duplicado su tamaño. Grupos como el ELN, como las disidencias de las FARC o como el Clan del Golfo, en ese momento en Colombia cuentan, según estos estudios, con al menos 25.000 integrantes. Todo esto además, mientras se benefician de todo lo que el gobierno les ha entregado, de todo lo que les ha ofrecido en esta fallida negociación de la paz total. Son muchos los desafíos que encontrará el gobierno que llega al poder en materia de política económica, en materia de seguridad y de orden público, pero sobre todo en materia de división social. Es mucho lo que tendrá que hacer el próximo gobierno para reconciliar un país dividido, para poner en orden la casa en materia económica, para devolver la seguridad, y eso será muy difícil si el próximo gobierno además se enfrenta a este llamado a la protesta, al caos, a los bloqueos y a las movilizaciones por parte de quienes salgan derrotados en estas elecciones como verdaderos malos perdedores. Soy Fernando Posada, este es el otro lado del análisis. Recuerden este fin de semana que tenemos la segunda vuelta presidencial, votar temprano, sobre todo ahora que tenemos fútbol, que tenemos mundial de fútbol, votar en familia, votar a conciencia, haber analizado por una parte las propuestas de los candidatos, pero sobre todo entendiendo la realidad que ha vivido el país en estos últimos 4 años. El voto suyo es clave, y para recordar lo importante que es el voto de cada uno de nosotros, que a veces pensamos que un voto no hace una diferencia. En ese momento en Perú, mientras grabamos estos videos, mientras estamos llegando a la segunda vuelta presidencial en Colombia, Perú cuenta voto por voto la presidencia de la República en una segunda vuelta, con una diferencia entre los dos candidatos que está cercana al 0.04%. Menos de 16.000 votos separan a los dos candidatos a la presidencia. Cada voto cuenta, su voto cuenta en esta segunda vuelta presidencial. Así que nos vemos la semana entrante ya con todo el análisis de los resultados de esta segunda vuelta, cuando ya vamos a saber quién es el nuevo presidente de Colombia.